Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los temas que a veces son como un poco tabú, pero que conviene conocerlos y sobre todo entrenarlos de manera adecuada, son la aparición de las molestias gastrointestinales en deportes de larga duración, sobre todo pues en carreras de larga duración. Eso es algo que bueno, molesta mucho a los deportistas que lo sufren porque incluso puede llevarles a tener que retirarse de la competición. Así que vamos a ver cómo evitar esas molestias gastrointestinales. Existen varios factores diferentes que pueden condicionar de manera diferente esa aparición de las molestias gastrointestinales. Por un lado, está ya demostrado que a mayor duración del ejercicio físico, mayor probabilidad de que existan o de que aparezcan esas molestias importantes gastrointestinales. Por ejemplo, se han comprobado en carreras, por ejemplo, en ultramaratón y en media maratón. La diferencia de la aparición en deportistas de esas molestias era muy superior en un ultramaratón que en un medio maratón. Por lo tanto, se ha ido viendo cómo esa duración, a mayor duración, mayor probabilidad de molestias gastrointestinales. También el tipo de deporte condiciona en parte esa aparición. Por ejemplo, los deportes de carrera tienen mayor probabilidad de molestia gastrointestinal que, por ejemplo, el ciclismo. Y deportes en los que se combinan, por ejemplo, la natación, como el triatlón, la natación con la carrera y el ciclismo, todavía tendrían mayor probabilidad por esos contrastes de temperaturas, de condiciones atmosféricas y de movilidad también. Entre hombres y mujeres tienen mayor tendencia o mayor probabilidad las mujeres que los hombres a sufrir esas molestias gastrointestinales. Las causas también pueden ser diversas. Una de ellas sería mecánica, es decir, ese golpeteo, esa posición cuando se está realizando el ejercicio físico, en algunos casos favorece ese cambio en el movimiento intestinal, por ejemplo, que podría ser una de las causas. Además, existen causas fisiológicas, como podría ser un menor aporte de riego sanguíneo al intestino o al sistema digestivo. Cuando nuestro cuerpo requiere, por ejemplo, luego vamos a ver cómo funcionaría esto del riego sanguíneo, pero imaginaros, si mi cuerpo está haciendo la digestión, requiere mucho aporte sanguíneo, es decir, que vaya mucha sangre hacia el intestino para ir recuperando todos esos nutrientes. Si mi cuerpo requiere mucha energía en la masa muscular porque estoy corriendo, pues entonces ese volumen de sangre se va a dirigir prioritariamente a esa musculatura para el aporte de glucosa, para el aporte de nutrientes y de oxígeno, que es imprescindible para la obtención de esa energía y mantener el ejercicio físico. El tercer factor fundamental para evitar las molestias gastrointestinales sería la alimentación, tanto la alimentación previa, antes al ejercicio físico, como durante la realización de ese ejercicio físico. Uno de los principales problemas que pueden ocasionar esa aparición de molestias gastrointestinales es algo que no lo solemos asociar muchas veces, es la deshidratación. La falta de hidratación o de reposición del líquido que se va perdiendo durante esa realización del ejercicio físico puede provocar que exista un menor volumen sanguíneo para llevar o trasladar todos esos nutrientes y el oxígeno a nuestra masa muscular. Es decir, esa deshidratación se traduce en un menor volumen de sangre circulando por nuestro cuerpo.
No penséis que si yo sudo medio litro de agua y ese medio litro se traduce en medio litro de sangre, o sea, no es exactamente así, pero bueno, sí se reduce la capacidad que tiene nuestro cuerpo de gestionar ese aporte de nutrientes y de oxígeno, que es fundamental, como os he dicho antes, para la obtención de la energía que necesito para seguir corriendo. Como mi cuerpo prioriza, ¿qué va a ocurrir? Pues que me va a producir náuseas, dolor de tripa, a veces incluso vómitos. Si además le uno que a esa pérdida de hidratación suele ir acompañada de pérdida de electrolitos, especialmente de un descenso en los niveles de sodio de mi cuerpo, lo que se conoce como hiponatremia, que también se asocia a ese malestar general del cuerpo en sus fases iniciales, pero que puede llegar incluso a provocar desmayos, es decir, o incluso muerte súbita. Es algo muy importante esa reposición de líquidos y de electrolitos para mejorar el rendimiento. Bueno, pues también iría asociado a esa aparición de molestias gastrointestinales. Por lo tanto, esa reposición es fundamental para evitar esa aparición de las molestias. ¿Qué ocurre? Pues esas bebidas de reposición llevan también hidratos de carbono para recuperar energía. Perfecto, pero es que además actualmente están muy de moda los geles, los sobrecitos de geles, que son muy fáciles de transportar, no pesan nada y que a veces tenemos que entrenar a veces no, siempre tenemos que entrenar cómo se ingieren a lo largo de la carrera o a lo largo de ese ejercicio físico, porque su ingesta requiere agua. Es como si fuese algo similar a una bebida isotónica, pero sin reconstituir, para que sea más fácil su transporte. Por lo tanto, si yo voy a tomar el gel, tengo que ingerir agua también, porque si no, ese exceso de hidratos de carbono, ¿qué ocurre? Que para absorber necesitan agua. ¿De dónde saco ese agua? Si no la bebo, de mi sangre, de mi cuerpo. Provoca mayor deshidratación y además, si no soy capaz de absorberlos, va a provocar que ese movimiento intestinal sea más rápido para poderlos expulsar, porque no soy capaz de absorberlos, y entonces, ¿qué me va a provocar? Diarrea. Y eso es una de las consecuencias más frecuentes de una mala pauta o de una mala ingesta de esos suplementos de hidratos de carbono de absorción rápida, que suelen ser glucosa, maltodextrinas o incluso fructosa. Y al principio del vídeo os he dicho que también es muy importante no solo lo que hacemos durante la carrera, que ya hemos visto, hidratación y suficiente aporte de electrolitos y de glucosa, pero también es muy importante lo que hacemos antes, previamente a esa carrera. Se debe tratar de evitar el consumo de fibra desde el día anterior a la competición y que ese mismo día la última ingesta antes de la carrera no sea muy voluminosa, es decir, vamos a tratar de tener la digestión hecha antes de comenzar a correr. ¿Por qué? Porque entonces compiten el sistema digestivo y nuestra musculatura por ese aporte de irrigación extra que necesitamos. La digestión requiere tiene unos requerimientos importantes de ese aporte sanguíneo, por lo tanto me disminuye el rendimiento. Todo dependerá de lo que vaya priorizando mi cuerpo, por lo tanto no vamos a simultanear esa digestión de un gran volumen de comida con el ejercicio físico. Dentro de ese volumen de comida tienen también especial importancia las grasas. Las comidas previas a la competición tienen que ser bajas en grasa, porque las grasas tardan horas en digerirse, horas bastantes. Por lo tanto, me van a afectar durante mucho más tiempo a ese ejercicio físico y me pueden provocar molestias gastrointestinales. De hecho, me podrían provocar flatulencias, dolor de tripa o incluso también diarrea, tal y como hemos hablado antes con el tema de los geles, que también es importante conocer. En este caso es muy importante, como os digo, comidas previas a
a esa competición o a esa carrera bajas en fibra, bajas en grasa y que sean de fácil digestión. Otro de los alimentos que suelen ser muy fáciles de transportar y que suelen ser una de las opciones elegidas por muchos deportistas suelen ser las frutas deshidratadas, por ese aporte también rápido que tienen de glucosa, ¿no? El combustible que necesitan nuestras células. Pero también es importante saber que esa fructosa también puede provocar molestias gastrointestinales si se consume en exceso. Bueno, pues por un tema de digestión también de esa fructosa. Por lo tanto, no se debe abusar del consumo de fructosa durante esas carreras, pues por los mismos motivos que hemos visto antes, de esos problemas digestivos que puede provocar el exceso de los hidratos de carbono. Se pueden hacer combinaciones también de diferentes hidratos de carbono, que es lo que en definitiva, bueno, pues se hace con el tema de los geles, pero importantísima la hidratación también al mismo tiempo. Es decir, no por parar unos segunditos en cada avituallamiento a reponer el líquido perdido vamos a perder la carrera. Igual, al contrario, esos segunditos que dedicamos a la ingesta de las bebidas de reposición o del líquido adecuado nos pueden ayudar a mantener el rendimiento durante mucho más tiempo, que es algo importante en este tipo de carreras. Así que espero que vayáis siguiendo todos estos consejos. Si os ha pasado alguna vez, ya sabréis de qué os hablo y es importante probar todo en los entrenamientos, incluida la comida previa a esas carreras, probarla también en algún entrenamiento para saber el efecto que nos produce. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.